El Señor siempre está con nosotros, amén. Sí, Por ese canto dice bien bonito: nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca me ha desamparado. Amén. Aunque nosotros como seres humanos sentimos bien débiles a veces, pero el Señor nos deja, amén. Amén. Y quiero decirles, hermano, que gracias a Dios que ayer llega, Dios lo sanó, Dios lo sanó de algo que estaba pasando en una tempestad, y el Señor lo libertó de esa tempestad. Y aparte también a mí el doctor, cuando yo fui al cuarto de emergencia, me dijo: tienes el páncreas inflamado. Y fui al hospital de San Judas. Y luego para el miércoles, eso fue el domingo, para el miércoles fui a ver a mi doctor, que también es de San Judas, pero fue otro doctor, ¿verdad? Que es mi doctor. Y me dijo: yo no creo que sea el páncreas, no estoy de acuerdo con ese doctor. Así dijo: no estoy de acuerdo con lo que dijo ese doctor. Va a ser tal vez ácido de reflujo. Y pues gracias a Dios que empecé pues a comer otras comidas, ¿verdad? Pero y a mí me gusta toda la comida, especialmente pues la comida mexicana, que lleva cebolla, lleva chile, lleva tomate, y pues tengo que cuidar, alejarme un poquito del tomate y la cebolla y el ajo, la toronja, la naranja, la piña. Ya estudié todo lo que no tengo que comer, y lo que tengo que comer sí. Ya sé más o menos, o sea, ya estoy agarrando el camino. Entonces les pido de sus oraciones, hermano, que oren por mí, por favor. Y la verdad que lo que yo hago aquí, pues lo hago con amor, y pues mientras esté aquí, pues yo voy a alabar al Señor, amén, y voy a estar aquí sirviendo para la honra del Señor y también para servir a ustedes, amén. Amén. Gracias, hermano. Lo que el Señor está haciendo en su cuerpo, yo sé que el Señor es bueno, amén, gloria a Dios, aleluya. Así como estamos de pie, amados hermanos, vamos a hacer una oración para dar comienzo a esta lección, a la lección de hoy. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque el Señor nos tiene para servirle, y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Les pido que oren por mí, y vamos a estar orando para que el Señor nos bendiga a través de esta lección. Señor, una vez más venimos a ti, Dios mío, dándote gracias, Padre, porque eres bueno. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre Santo, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás, Señor, en nuestros medios. Estamos, Señor, a punto de dar inicio a nuestra lección de este día. Yo pido, Padre Santo, que seas tú tocando, Señor. Queremos, Señor, servirte, Padre Santo, y hacer tu voluntad. Pido, Dios mío, que tu palabra, Señor amado, nos bendiga en esta hora, Padre. Yo sé que tú eres bueno y sé que tú nos vas a ayudar, porque tú siempre, Señor amado, aleluya, Padre, nos has ayudado, Dios mío amado, sea predicando, sea enseñando, Señor, sea cantando, Padre Santo. Todo lo que hacemos lo hacemos para honrarte a ti, Padre, y lo hacemos con el propósito, Señor, de bendecir a tu pueblo. Yo pido en esta hora que seas tú, Señor amado, tomando control, Señor, de cada persona, de cada corazón, de nuestras mentes, Padre Santo, para que retengamos la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Judas, que solamente tiene un capítulo. La verdad central, amados hermanos, de esta enseñanza dice de la siguiente manera: los cristianos deben permanecer firmes en su fe por medio de la gracia de Dios. Oiga bien, los cristianos deben permanecer firmes en la fe por medio de la gracia de Dios. O sea que nosotros, si permanecemos firmes en la fe, amados hermanos, no es por voluntad propia, no es por nuestro esfuerzo, es por la gracia de Dios que nos mantiene. Sí, amén. O sea que nadie, bueno, y si alguien pudiera pensarlo de esa manera, está equivocado. Porque el único que nos permite a nosotros estar firmes es la gracia de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. El texto auro, amados hermanos, para esta lección se encuentra en Judas 1:21. Este libro solamente tiene un capítulo, entonces, y tiene 25 versículos. Y yo quiero que nos memoricemos este verso. Nos lo vamos a memorizar para decirlo al final de la enseñanza, pero de memoria. Amén. Judas 1:21, si quiere usted abrir ese libro, vaya a ella. Vamos a estar memorizando este verso. Judas 1:21 dice de la siguiente manera: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Alguien lo puede decir ya de memoria? Conservaos en el amor de Dios,
Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. En esta lección, pues casi como en todas, pues hay 3 puntos y se los menciono. El primer punto es contienda por la fe. Contienda por la fe. Segundo, espere el juicio de Dios. Tercero, recuerde, edifique, mantenga, rescate. Gloria al Señor. Aleluya. El libro de Judas, amados hermanos, es un libro pequeño. De hecho, la epístola es una epístola pequeña. Realmente solamente tiene un capítulo. Amén. Pero déjeme decirle de que a pesar de que es pequeña, muy pocos la conocemos, ¿verdad? A pesar de que es pequeña, no nos hemos detenido tal vez a indagar y a ver cómo está esto, ¿no? Este fue uno de los últimos libros que entró en el canón, oiga bien, de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, desde el siglo IV ha sido parte del canón. ¿Sí entienden de lo que estoy hablando? ¿Amén? ¿Alguien me entiende? Levante su mano. Amén. Cuando hablamos de el canón, hermana Lorena, es lo que se conoce como de donde se determinó qué libros podían ponerse en la Biblia y qué libros no. ¿Ok? De hecho, la palabra canón significa regla de medir. Si usted lo busca en el diccionario, eso le va a dar. Significa regla de medir. Entonces, el canón se utilizó para medir o para examinar qué libros podían entrar en la palabra de Dios, que es la Biblia. Porque hay libros que no están aquí, porque el canón no los consideró como libros inspirados por Dios. Entonces, Judas, que es una epístola, digamos, de las últimas, entró, fue aprobado y entró. La epístola de Judas, además de esto, generó controversia, generó discusión sobre si se ponía en la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque dentro de esta epístola se mencionan libros apócrifos, que más adelante los vamos a estar viendo. Entonces, se menciona como por ejemplo a Enoc, se menciona también ahí a Moisés, aunque Moisés no tiene nombre, no tiene libro, pero sin embargo Enoc sí hay un libro de él, pero no está en esta Biblia. Pero sí lo encuentra usted, por ejemplo, en la Biblia católica hay ciertos libros que la Biblia cristiana no los tiene, porque el canón o esa regla de medir no lo vio obvio o sabio ponerlo en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando hablamos del canón, se trata pues de una regla de medir que se usó para medir qué libros podían entrar en las Sagradas Escrituras y qué libros no. Amén. ¿Entendió, hermano? Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto o comentario? ¿O vamos bien? Muy bien. Entonces, como decía, el libro de Enoc y la asunción de Moisés, esto lo encontramos aquí en Judas, del verso 9 al 15. Debemos recordar que Judas dirige su carta a creyentes, oiga bien, creyentes que no tenían el Nuevo Testamento para entonces, pero que estaban familiarizados con los escritos apócrifos. O sea que, como mencioné, los escritos apócrifos, hermanos, son aquellos que son libros que están en alguna Biblia o en algún libro, pero que no están en la Biblia cristiana. A eso se les conoce como libros apócrifos. ¿Y por qué se les conoce así? Porque no se consideraron como libros inspirados para ponerlos en la palabra del Señor. Aunque no fueron divinamente inspirados, sí era un marco de referencia para los creyentes de sus días, de los días de Judas. Podemos entonces estar tranquilos en que citó la verdad
pues el Espíritu Santo nunca recurre a falsedades. El Espíritu Santo siempre habla la verdad. En su carta Judas advierte contra la herejía, y esto es lo que vamos a estar viendo cuando entremos en lo que es ya la lectura de la palabra. En su carta Judas advierte contra la herejía y procura la estabilidad cristiana de sus lectores. Judas fue un líder honesto, oiga bien esto, qué hermoso. Fue un líder honesto y su carta denuncia las herejías sin darnos muchos detalles al respecto. Pero él denuncia, o más bien este fue su propósito. Estos herejes creían que los cristianos, oiga bien esto, estaban exentos de la ley moral. Es decir, que podían pecar bajo la gracia. A estos es a los que el apóstol Judas le llama herejes. Oiga bien, porque ¿cómo es posible pensar de que, que porque estoy en la gracia puedo seguir pecando? Claro que no. El apóstol Pablo también lo denuncia en su epístola a los romanos. Los tales sentían que no estaban bajo la ley, sino la gracia, y la utilizaban como una excusa para su fragante inmoralidad. Eso vamos a verlo en el verso 4. Hoy en día también existen cristianos que piensan de la misma manera, que creen que pueden ser cristianos y estar pecando, y eso es puro engaño del diablo. Amén. No hay tal cosa, amados hermanos, que alguien pueda pensar, bueno, me puedo tomar unas cuantas copas, al cabo que pues no pasa nada. Déjeme decirle, no. Si eres un verdadero hijo de Dios, la bebida se quedó atrás. Si eres un hijo de Dios, cualquier tipo de cosa que tú sabes que no puedes hacer, no se hace. ¿Por qué? Porque estás en contra de la voluntad de Dios y a Dios no le agrada. Estos herejes también, oiga bien, negaban a Dios. En la iglesia de hoy, tal vez no tengamos a los mismos detractores de los días de Judas, pero Satanás obra sutilmente para derribar al creyente. Algo que podemos aprender de esta lección es que Dios, oiga bien, puede mantenernos de pie aunque el diablo quiera tumbarnos, siempre y cuando usted y yo confiemos en el Señor. Gloria a Dios. Bien, después de esta introducción, quiero que entremos a lo que sería el primer punto: contienda por la fe. Y para ello vamos a ir a leer la palabra del Señor. Y esto lo vamos a estar viendo del 1 al 4 para iniciar. La palabra del Señor se lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, oiga bien esto, a los llamados santificados en Dios y Padre y guardados en Jesucristo. A estos se dirige esta carta. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, en esto aquí entonces nos damos cuenta de que Judas nos advierte y nos aconseja, nos exhorta, amados hermanos, a que contendamos firmemente por la fe. ¿Qué entendemos por contender? Defender la fe. Amén. Defender lo que nosotros ya hemos creído. Porque como
lo que acabamos de leer dice que por ahí han entrado algunos encubiertamente en las iglesias, prácticamente como para traer una enseñanza o doctrina diferente a la que nosotros ya hemos creído. Entonces, esto pasó en el tiempo del apóstol Judas, y déjeme decirle, y de la misma manera también está pasando en estos días. Amén. De la misma manera está pasando en estos días. Por lo tanto, entonces, el consejo es, oh amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Oiga bien, ¿qué entendemos por ardientemente? Oiga, que tenemos que defender a capa y espada nuestra fe. Amén. Porque de repente va a venir cualquiera, déjeme decirle, queriendo decir de que es buen cristiano, y que sabe tanto, a presentarnos posiblemente un montón de títulos que él ha ganado estudiando, pero que de repente de tanto que estudió se ha perdido de la dirección de lo que es, digamos, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de estos, déjenme decirle, son aquellos que de repente enseñan, incluso en los institutos bíblicos, en las facultades, enseñan a nuestros jóvenes de que fumarse un cigarrillo, pues, no le hace mal a nadie. Al cabo que es tu cuerpo. Otra cosa, qué bueno que lo mencionó. Amén. Estos mismos también vienen trayendo la enseñanza de que hacerte un tatuaje en tu cuerpo no es malo. Que tú puedes poner el nombre de una persona que tú amas, que tú quieras, incluso puedes ponerte un texto bíblico. Pero la Biblia lo prohíbe. Amén. Y déjeme decirle, y mucha gente lamentablemente ha caído en ese error, creyéndose eso, de que lo pueden hacer, y es realmente falso, porque la Biblia prohíbe. Si nosotros nos vamos allá a Levíticos, a Números, Deuteronomios, la palabra del Señor nos enseña que ni un rasguño uno tiene que hacerse en su cuerpo.